y pues quiero como ayudarles a resolver ciertos problemas que a veces tenemos como a la hora de crear un sonido o de escribir un track. ¿Listo? Entonces, en la primera parte les voy a mostrar un poco una de las técnicas que utilizo para creación de baterías. Luego les voy a mostrar un par de técnicas para abajo en los sintetizadores, que es el Analog, el Wavetable y el Operator de Ableton Live. Y por último les voy a mostrar cómo es la manera más sencilla y más fácil como de convertir una idea en un track. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a empezar por acá. En un canal de MIDI, borrar esto. En un canal de MIDI voy a cargar un plugin que estoy utilizando, bueno, que es muy conocido, que se llama Addictive Drums. Y básicamente, ¿qué es Addictive Drums? Es un sampler de baterías que se utiliza muchísimo para lograr como un sonido de batería un poco más orgánico. ¿Sí? A veces digamos que es un video cuando uno no tiene como un lugar o un baterista, o uno quiere como darle un feeling un poco más análogo, más real, más orgánico a una batería, especialmente los que tocan percusiones, etc. Entonces esta es una gran herramienta para eso, porque todos los samples son grabados en estudio y realmente que tiene unas opciones muy chéveres para editar los samples. Listo, entonces este es Addictive Drums. Por este lado voy a entrar a mostrarles esta parte del kit. Listo, en esta parte del kit es donde vemos todos los samples que tiene nuestra batería, en este caso. Está el 12, listo. Sí, ok. Entonces, estos son todos los samples que tenemos en este caso, en este kit. Me voy a venir a esta ventana de acá para simplemente, para simplificar un poco el trabajo. Addictive Drums tiene un montón de librerías ya predeterminadas que nos sirven como un buen punto de partida para conseguir un color o un sonido específico que queramos. Digamos que en el caso del drum and bass se utiliza muchísimo lo que son baterías de funk, ¿no? Entonces vamos a ir a buscarnos una batería de funk. Está, funk, acá está. Y vamos a ver las opciones que tenemos. ¿Listo? Entonces acá cuando le damos en este botón, él nos da un preview del kit con un loop, con un beat en MIDI que él ya tiene predeterminado, y vamos a ver qué hay por acá. Digamos que de entrada ese sonido me gusta, si es cálido, tiene buen ponche, el hi-hat está chévere. Vamos a irnos con eso. Listo. Voy a cargar ese sonido acá. Si quito este play de acá, él va a dejar de reproducir el loop por defecto que trae, y me voy a ir a la ventana acá de beats. ¿Sí? Entonces en esta ventana de beats, Addictive Drums trae un montón de secuencias ya predeterminadas que, como les digo, también ahorran tiempo, porque a veces uno no es muy, sí, como que no es muy bueno, de pronto no queda el tiempo, o uno quiere como enfocarse más en crear, que digamos es uno de los puntos claves de este taller, como enfocarse más en crear y no tanto como en el sonido, porque pues en últimas estamos haciendo música, no aviones. ¿Sí? Listo. Entonces, por este lado, tenemos un montón de kits y de loops que funcionan un montón. Vamos a irnos a los de funk, a ver qué nos encontramos. Ahora, esto tiene una opción acá que dice Sync Tempo. Cuando yo la activo, él me va a seguir acá el tempo de la sesión. En nuestro caso vamos a utilizar un tempo de drum and bass 173 y vamos a empezar a escuchar. Digamos que esta vez me gusta, tiene unos varios golpes, tiene unos cross kick, el hi-hat está chévere. Listo. Algo interesante que tiene Addictive Drums en esta sección es que ustedes pueden escuchar muchas variaciones del beat
con todas estas opciones que hay acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ir escuchando una versión con hi-hats a 16, no solamente los hi-hats, etcétera, etcétera. ¿Esto para qué sirve? Que posteriormente lo que voy a hacer es resamplear estos sonidos para poderlos secuenciar a mi gusto. ¿Sí? Simplemente el Addictive Drums para mí en este caso es como la materia prima de la batería. ¿Listo? Entonces voy a coger acá alguno de estos. Primero tengo que esto, por ejemplo, kick y snare solito, y voy a empezar a jalarlos al secuenciador. Entonces para ponerlos ahí simplemente es arrastrarlos. Y acá me dice si quiere importar la información del tempo y que pasa la arrangement. Sí, quiere decir que ya queda con la misma, el mismo tempo que está acá. Listo, entonces voy a buscar ahora uno de solo hi-hats. Por ejemplo este, lo voy a poner ahí al ladito. Sí. Aquí este con el entorchado. 16. Y quiero uno en right abierto. Me gusta porque está off. Listo. Vamos a coger este por acá. Sí. Listo. Lo siguiente es que me voy a ir acá a la ventana de Edit y voy a empezar a editar un poquito los sonidos que tengo acá. Entonces voy a loopear este pedazo del principio, que es el que tiene solo la batería, solo el kick y el snare. Y el Addictive Drum me permite editar cada uno de los samples que tengo por separado, y asimismo tengo los overheads, tengo un canal de room y tengo un canal de bus, que en este caso se utiliza para hacer un procesamiento paralelo. ¿Sí? Entonces, en el caso de este preset, él tiene acá, pues no sé, una compresión, una ecualización, un tape and shape, que en este caso es una distorsión, y un excitador de baja frecuencia, y este shaper que funciona como diseñador de transientes. Ya les mostraré para qué se usa. Y también en el master pueden poner efectos, entonces uno va seleccionando acá lo que uno quiera. En este caso, lo que primero que voy a hacer es subir un poco el nivel del kick, que siento que está un poco abajo en referencia a los demás. Y voy a empezar a seleccionar dentro de esta sección de acá, que es los controles de cada una de las piezas del kit. Voy a poner esta opción que se llama No Alternating Samples. ¿Para qué se utiliza eso? Resulta que, como les decía, la Addictive Drums trata de emular un baterista real, y los bateristas reales nunca le pegan igual al mismo golpe, ¿sí? O sea, siempre todos los golpes son distintos. Cosa que es chévere, pero digamos que en el caso de drum and bass o la música electrónica, uno quisiera que el golpe fuera el mismo, ¿sí? Entonces es una buena opción. Si ustedes lo quieren quitar, pues todo bien, ya. Pero digamos que a mí me gusta utilizarlo porque pues no alterna como samples. O sea, lo que hacen en Addictive Drums es que ellos graban como, no sé, 10 tipos de golpes de snare del mismo snare, porque pues para emular el baterista. Entonces, dependiendo del velocity, dependiendo de la fuerza con la que uno toque la nota MIDI, él va alternando entre los distintos samples. Pero en este caso no quiero eso, entonces por eso se lo quito y se los voy a quitar a todos. ¿Lo deja como solo nivel, por así decirlo? Sí, lo deja el mismo sample en todos, sí, el mismo sample en todos los golpes que tú le apliques. En este caso es lo que me funciona porque quiero que sea el mismo, solo por eso. O sea, si no quisiera, pues todo bien. Si están haciendo otro tipo de música, o sea, para drum and bass me funciona así. Igual si para drum and bass lo quieren usar también, pues chévere. Ya es de cada uno. Listo, entonces voy a quitarlo en cada uno de estos, en los toms, tom 4. Esto es flexi, por lo general, este es un cowbell, es una chimba. Listo, estos están, listo. Vamos a darle esto. Otra cosa que voy a empezar a hacer acá es empezar a jugar un poco con la afinación de los samples, ¿sí? Entonces, en este caso estoy parado acá en el kick, como pueden ver. Voy a empezar a modificar un poco el pitch hacia arriba para que empiece
simplemente por física, por naturaleza del sonido, empieza a coger un poco más de ataque. Voy a subir los semitonos, lo mismo con el snare. Listo, siguiente parte. Entonces me voy a ir a editar la partecita de los hi-hats. Entonces esta parte están solitos los hi-hats. Primero lo voy a subir el volumen, quiero escucharlos muchísimo más. Algo importante que siempre le hago a los hi-hats es aplicarles distorsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hi-hats son un elemento que a veces en la mezcla queda muy solito, ¿sí? Como que uno tiene los overheads, los platillos súper resonantes, con un montón de frecuencias, con un montón de brillos, pero el hi-hat a veces, y más que todo en este tipo de hi-hats cerrados, se queda corto como de armónicos. Entonces la distorsión es una buena salida, un buen truco para lograr que tenga más armónicos y que tenga un poco más de homogeneidad con el kick y el snare. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer acá es en el módulo del kick, en el módulo del hi-hat, perdón, oprimir esta opción de compresión y distorsión, en la cual hay dos módulos. Este es un compresor que ya viene pues con un threshold, con un ataque, un release y un ratio. No lo voy a utilizar en este momento, sino voy a utilizar esta sección que es la que me interesa. Entonces esta es una distorsión que básicamente tiene un parámetro acá que es un filtro. Entonces ustedes pueden decidir exactamente en qué rango de frecuencias quieren aplicar la distorsión. Para mí suena hasta qué punto, no sé, hasta el punto que de pronto las frecuencias altas no me empiecen a molestar y no empiece a doler. Y no hay una regla en realidad. Ahora, en cuanto al kick, también podría aplicarle un poquito de distorsión en la zona alta para que empiece a coger un poco más de ataque, un poco más de pegue. O también podría de pronto experimentar en la zona media para que suene un poco más acartonado. Vamos a escuchar cuál de las dos nos funciona mejor. Primero voy a ir a los medios. Parece que los medios funcionan chévere, pero vamos a escucharlo. Sí. Como pueden ver en este proceso, lo que hace es añadir mucho más presencia, mucho más ataque en el top. Y si lo bajo, lo que hace es acartonar un poco más el kick. A mí en realidad me gusta más la de... Lo paga un poco. Sí, lo acartonan. Le da esa zona media que a veces hace falta en los kicks, porque uno siempre tira como o a darle brillo acá o a darle bajo, pero uno nunca se enfoca como en esta parte de la mitad que es muy importante en el kick porque es lo que le da el carácter. ¿Sí? Listo. Por ahí me parece chévere. Siguiente paso, voy a empezar a filtrar todas las frecuencias que no necesito. Entonces en este caso voy a empezar por el kick y voy a utilizar este filtro de low pass, para empezar a cortar como estos brillos que tal vez no necesito, como todo eso. Entonces dirán, bueno, pero se opaca el resto del kick. Pues ya en otro proceso le vamos a recuperar esos armónicos. Pero en principio es muy importante cortar todo lo que no se necesite en cualquier sonido, ¿sí? O sea, porque los filtros lo que hacen es que todas esas frecuencias que tú estás cancelando o limpiando no se empiecen a acumular para ensuciar la mezcla, ¿sí? O sea, en este momento de pronto no es un gran problema, pero ya de pronto cuando hagas mezcla o mastering sí se van a resaltar muchísimo esos problemas y pues no queremos eso para la mezcla. Tengo una duda, Bray. Sí. Al manejar los volúmenes altos, digamos, de cada instrumento, del bombo, del hi-hat, ¿afecta como a futuro qué tanta ganancia o qué tanta margen de volúmenes puedes subir? O sea, como quedó tan alto aquí en este pedazo, ¿tienes más opciones de pronto subirlo más adelante o bajarlo tranquilamente? Sí, tiene más opciones. De hecho, como les digo, yo lo que voy a hacer ahorita es esto convertirlo en audio.
para que ya desde el audio poder trabajar un poco más el headroom y la dinámica de los samples, ¿sí? Pero acá de entrada no importa, igual pues con el tiempo se van a dar cuenta que, por ejemplo, el drum and bass, muchos de los procesamientos o el sonido en general se logra con distorsión y con clipping. Sí, a veces uno tiene como canales en rojo y la gente dirá como marico, está en rojo, pero Está bien. está bien. O sea, está bien también, no está mal. Sí. Y mucho menos hoy en día con las plataformas de Ableton, o sea, 32 bits flotantes, 24 bits flotantes que tienes un montón de rango dinámico y de hecho hasta podrías tener todos los canales en rojo y el master bajarle y ya, todo bien. No va a Pero, o sea, no afecta mucho eso. O sea, no sería mejor como tener un buen rango dinámico. O sea, Pues eso es como lo que a uno le enseñan en la escuela, pero pues ya en la práctica es otra cosa, si me entiendes, como que a veces uno necesita que un sonido con el mismo clipping, con el mismo rojo, crea unas características Que no se tendría específicas si no llegara que no a se eso. tendría si no llega a eso. Sí, Claro. eso es, sí, es como que uno... Pero si tú vas y le muestras eso a un man que haga pop o algo, pues el man te va a decir como... Pero pues no estamos haciendo pop. Sí, ok. Entonces, listo. Bueno, entonces vamos con el kick, luego el snare, entonces al snare va a cortar todas estas frecuencias bajas por debajo tal vez de 90 o de 100 Hz. Para hacer que no están. Sí. Y lo mismo un poquito del top end. ¿Por qué? Porque ustedes dirán como bueno, estas frecuencias también son muy importantes como a la hora de mezclar la batería. Obvio que son re importantes, pero uno siempre, o bueno, yo siempre trato de dejarlas un poco abajo porque ya después en la mezcla general de la batería uno tiende como a excitarlas, ¿sí? Entonces, sí, por eso lo hago. Listo. ¿Y ok? Bueno, siguiente paso. Otra vez me devuelvo al kick y esta vez voy a utilizar este modo de acá que tiene el Addictive Drums que se llama Tape and Shape. Pues como les decía, tiene dos partes. Una es este tape, que es una distorsión de cinta, perdón, y en este caso cuando modificas el drive, lo que trabaja es la parte alta de frecuencias, y todas las frecuencias altas, y el bottom lo que hace es añadir mucho más cuerpo, mucho más bajos al sonido. Entonces, esto para qué funciona cuando uno siente que el sonido está corto de altos o de bajos o uno quiere darle una característica pues, más particular. ¿Sí? Estoy aplicando al kick. ¿Sí? Y miren el bottom. Va a engordar el resto, ¿sí? Es chévere. Sí, entonces, a veces también uno se emociona con eso y es como, marica, le hago esto de poder, un chingo. Pero tener cuidadito porque si no queda súper embombada la batería, entonces toca con suave, con cariño. Sí, para mí está bien, ahí 20%. Igual acá bacano que el sub nos ayuda como a escuchar esas frecuencias de abajo. ¿Listo? Y vámonos entonces ahora con el snare. Entonces al snare yo le daría un poco de drive, nada más. Sale. Listo. El siguiente segmento es este de acá, que es el shape. Esto lo que hace es, con el ataque, tú puedes aumentar o disminuir la transiente del sonido, es decir, el pico máximo al que llega el sonido. Y con el decay, tú lo que haces es, si lo mueves hacia la izquierda, el sonido se vuelve mucho más, ¿cómo se dice eso? Como snappy, pero no sé cómo decirlo en términos más sencillos, como mucho más corto, como con menos decay, como mucho más seco, más seco. Más estatal. Más, sí, no tanto, mucho más comprimido. Le va a dar ataque y van a ver cómo sale mucho más fuerza. Es que todo en la parte alta del sonido. Y si aumento el decay, pues se va a mover muchísimo. Pero no quiero eso, y lo que quiero es que suene un poco más seco.
funciona, y para el snare también un poco. Entonces hace que el sonido sea muchísimo más seco. Listo. Otro paso que me gusta a veces acá utilizar es que, si se fijan en esta parte de arriba, acá hay una opción que dice Cut. Este Cut también es un filtro de frecuencias. Entonces ayuda muchísimo porque es un filtro mucho más cerrado, o sea, es mucho más cortante, por decirlo así. Entonces es muchísimo mejor que a veces utilizar estos filtros de acá. Entonces en este caso, pues, acá me está ayudando como a cortar frecuencias del snare que no quiero. Lo que hace es cortarle un poco como esa caja hacia abajo que no me gusta. Y lo mismo con el kick. Entonces voy a recuperar un poquito de low. Voy a dejarlo más abierto, por ahí está 45. Y cortar esta zona de arriba. ¿Sí? Listo. Que suena bien. Entonces vamos al siguiente loop. Los hi-hats, siguiente loop. Hacen el drum shot, todo bien. Son rápidos. Bueno, otra cosa acá con los hi-hats es que es muy chévere pitchearlos hacia arriba porque automáticamente cogen mucho más ataque, y también en el caso del drum and bass rellenan ese campo de frecuencias aproximadamente, no sé, como entre 10 a 20K, que son las frecuencias que dan toda la presencia, la presencia del sonido o de la batería en este caso. Entonces vamos a jugar acá un poquito con el pitch. Por último, entonces está con el write. Entonces vamos a irnos acá al kit, y para poder editar el write me paro acá en esta E, pero de pronto vamos a buscar otros sonidos. Para cambiar de sonido hay dos opciones: una es cambiarlo desde acá, desde la flechita, o pueden mandarse acá y de una vez ven todos los writes que tiene la de plus. Los pueden ir probando. Entonces vamos a hacer el mismo tratamiento. Este rayo, ¿cómo se llama? El entorchado. Tiene un nombre, ¿cómo se llama? Cuando le pegan hacia el lado, al snare, ¿alguien sabe? Bueno, al entorchado. El side stick, como el stick. Listo. Entonces voy a venirme acá a editarlo ya en el MIDI, ya cerré el Active Drums. El secuenciador de Ableton Live en la edición de clip de MIDI tiene una opción muy chévere que es Fold. Entonces Fold lo que hace es agrupar todas las notas MIDI que has tocado para simplemente simplificarlas. En este caso yo tengo un montón de notas MIDI acá, de pronto el Active Drums tiene un montón de notas que yo no quiero. Si no me quiero ir puntualmente a editar estas, entonces voy a Fold, ya no me deja editarlas, mucho más sencillo. Para hacer un preview de los MIDI, con los audífonos, lo que voy a hacer es en este dejar solamente el kick y este sonido. Ringshot. Así se llama. Listo. Entonces, borro estos. Listo. Entonces ya tenemos toda esta sección de loops que queremos editar. Bueno, en
En esta última voy a dejar solo el right, porque igual ya tengo el kick y el snare en las otras. Entonces vamos a escuchar. Listo, entonces lo que voy a hacer es separar un poco los clips porque al momento del resampling puede que se crucen algunas colas del sonido, entonces no quiero eso, voy a separar un poquito. Y el siguiente paso es que voy a congelar la pista, el clip derecho acá, congelar pista. Y esta opción me va a permitir después aplanar el sonido para convertirlo en audio mucho más sencillo. ¿Cuál es la diferencia de esto con el resampling? Que el resampling tiene latencia, ¿sí? Entonces por el controlador o por lo que sea, el computador, etcétera, procesador, cuando ustedes hacen resampleo siempre hay unos milisegundos de latencia y en los drums afectan mucho porque uno quiere que estén bien sincronizados en el tiempo, entonces eso se los tira de uno. O pues uno puede ir y editarlos y correrlos, pero no, mejor es. Entonces acá otra vez clic derecho, aplanar, y lo que hace es convertírmelos en audio. Entonces ya quedan convertidos en audio. Listo, pues acá ya tengo mis loops. Tengo kick y snare. Y el siguiente paso es que todos los voy a distribuir en un canal. ¿Sí? Entonces, en Ableton 10 simplemente es moverlo a otro lado y ya, no tienen que crear el canal de audio, nada. De hecho, esta última versión de Ableton ha simplificado muchísimo el flujo de trabajo. Muy chévere. Listo. Entonces, yo pienso que no sé si irnos más como con el snare funky o más con el rimshot. Depende de lo que vayamos a hacer, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de música hacemos? Como if, solo. Entonces usamos el side, este, que es un poco más minimal. Entonces mandemos este chao. Estos son los tres ads. Este es el right. Listo. Entonces, siguiente paso, voy a empezar a editar este loop de acá. Hay varias formas en las que lo puedo hacer. Una sencilla es simplemente abrir un simpler, como el Shift T, Control Shift T, perdón. Abrir un canal de MIDI y hay un shortcut para meter esto en un simpler, este archivo de audio, que simplemente es jalar el audio hasta esta sección de acá abajo y automáticamente me lo pone en un simpler de Ableton Live. ¿Para qué? Digamos que en el caso de que ustedes quieran como editar su batería mucho más sencilla o estén trabajando con loops Rex o con loops de audio, el simpler tiene una opción que se llama modo slice, ¿sí? Entonces este modo slice, que lo que hace es automáticamente divide su sample por transientes, ¿sí? Cada uno de estos golpes lo divide y ustedes se lo pueden tocar en el teclado y es mucho más breve. ¿Sí? Eso funciona, ¿sí? Es un truco que funciona, pero solo los quería mostrar, lo voy a hacer de otra forma. Entonces lo que voy a hacer ahora es echar tijera, básicamente, y voy a empezar a editar cada uno de estos clipsitos. Vamos a seguir, pues, por ejemplo, este primero, este de acá, voy a bajar a otro, usar muchísimo este aquí. Me voy a ir con esos dos de esta sección.
Listo. Entonces me deshago de esto, voy simplificando. Este sería aquí. Listo. Siguiente paso, voy a asegurarme de que el sample esté empezando en la transiente. Como pueden ver, a veces también, no sé, puede que siga habiendo latencia, en este caso no, en este caso el inicio del sample está sincronizado. Entonces es importante asegurarse de eso porque no queremos que haya problemas de fase o digamos que cuando uno esté mezclando el track se sienta como ese desfase en el beat. Entonces tiene que estar seguro de eso. Y lo mismo con el redoblante en este caso. Este sí está un poquito atrás. Voy a ponerlo acá. Listo. Listo. Siguiente paso. Voy a utilizar la herramienta de los fades para modificar la envolvente del sonido. Entonces, otra de las cosas que pasa acá con Ableton es que tienen que tener mucho cuidado con los fade-ins de los samples, cuando trabajan con samples, porque a veces les pasa esto, o sea, como que él crea automáticamente los fade-ins y fade-outs, entonces puede comprometer de una la transiente del sonido y se les caga todo el proceso que ya habíamos hecho antes de darle al ataque, transient shaper, etc. Todo eso se lo puede cagar solo con eso, pues estar seguros de que no tenga eso, ponerlo acá súper bien. Y lo mismo en la salida, entonces en la salida yo lo utilizo básicamente para volver el sonido un poco más seco, sin necesidad de hacer otro proceso como de transient shaper, etcétera. Simplemente modifico el envolvente del sonido desde acá. Entonces lo que hago es cortarlo un poquito y de una se vuelve un poco más seco. Ups. Entonces, como estaba antes era algo así. Y lo que voy a hacer es secarlo muchísimo más. Hasta el punto que, no sé, digamos, parece que ahí está chévere. Por lo general en el drum bass minimal uno busca que el kick y el snare sean muy ponchados y muy comprimidos, se podría decir así. Entonces es una buena técnica sin meter ningún compresor, sin meter nada. Hasta ahora no he puesto el primer compresor. Listo. Segundo, este rimshot, fíjense que está mucho más abajo el volumen con respecto al kick. Entonces lo que voy a hacer es subirle desde acá, tal vez no sé, los niveles, lo estoy haciendo así como abajo. Pero uno podría venirse acá a la otra ventana, mirar. Vamos un poquito acá. Sí, entonces, ¿hasta qué nivel dejarlos? Una buena referencia que tiene Ableton Live es que él mide tanto nivel de pico como nivel de RMS. ¿Cuál es la diferencia? Todos los sonidos, dependiendo de su envolvente, tienen un nivel máximo al cual llegan, que es el pico. Si por ejemplo los percutivos como las baterías, hi-hats, etc., tienen eso. Y tienen otro nivel de acá abajo que es el nivel de RMS o nivel de energía, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto nivelarlos los dos? Hasta que el nivel de RMS sea homogéneo. O sea, no tiene que ser exacto, tampoco es una regla. De hecho, yo dejo un poquito más abajo el snare porque por lo general ya después con algún proceso voy a empezar a resaltar como las frecuencias altas del snare y eso hace que suene más duro. Que dé la sensación, en realidad puede estar un poco más abajo de volumen, pero pues da la sensación de que suena igual de fuerte al kick. Entonces parece que ahí está bien, fíjense que acá está llegando el RMS más o menos como a unos 12, de pronto lo podría subir un poquito más, tal vez con eso. Acá suena por ahí entre los decibelitos, a ver qué pasa.
tenemos estos dos sonidos, bien. El siguiente paso es consolidarlos. ¿Para qué? Para ya poder crear un nuevo archivo de audio y para el siguiente proceso que voy a hacer no me quede un chorrero ahí de audio, sino simplemente esta sección de sonido. Entonces voy a seleccionar esta parte de acá y toca tener otra vez cuidado con lo del fading, ¿sí? que volví a crear. Tranquilo con eso porque si no se carga en la transición. Listo. Bien, este ejemplo por acá arriba. Y ahora, el siguiente paso es que voy a crear dos canales de MIDI para poder meter los samples que acabo de crear. Sí, este kick y este snare. ¿Por qué meterlos en un canal de MIDI? Entonces, vamos a mostrar por qué. Entonces voy a abrir acá este canal de MIDI primero para el kick, voy a jalar acá, ya me queda un simpler y lo mismo con el snare. Stop. Y voy a borrar estos dos canales que ya no me sirven porque pues tengo los dos samples cada uno en un canal de MIDI ya como un sampler. ¿Listo? Entonces ahora voy a hacer una secuencia solamente para tener ahí el group. Pues acá voy a escribir algo. Por defecto el sample está en Do3, es el root key de este sample. Por acá. Bueno, la razón por la que los pongo en el canal de MIDI o como un sample primero es porque ustedes los pueden tocar cromáticamente, entonces de hecho si quieren hacer cambios en el kick de tonalidad simplemente es mover. Segundo, también pueden añadir más efectos y crear, digamos, un layer, que es lo que voy a hacer posteriormente, de noise. Entonces, el noise básicamente son todas las frecuencias con la misma amplitud, todas las frecuencias del espectro con la misma amplitud. Y lo que hace en este caso es llenar como los huecos frecuenciales que tengamos en el sonido, ¿sí? O añadir simplemente una característica o un ataque o presencia, etc. Entonces vas a escuchar eso. Todo el ataque acá. Voy a subir el volumen por ahí a menos 3. Recuperé su volumen inicial. Y en el siguiente, entonces voy a primero secuenciar. Y esto está en Do3 también. Vamos a menos 3. Un poquito más abajo, menos 4. Listo. El siguiente paso, entonces, es acá en el dispositivo de MIDI, voy a oprimir Control G para agruparlo y él automáticamente me crea este dispositivo que es un Instrument Rack. ¿Qué es el Instrument Rack? El Instrument Rack es una ayuda que me permite tener distintas cadenas de procesamiento o layers dentro de un solo sonido MIDI, por decirlo así. También se puede en audio, ¿sí? Entonces ustedes pueden... Solo al agruparlo, ya crear el Instrument Rack. Sí, solo al agruparlo. Entonces, esto lo utilizo para poder crear un layer en este caso del snare, perdón, del kick, y poderle dar una sonoridad específica que yo quiera o añadirle un rango de frecuencias que yo quiera. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo mismo acá en el snare, otra vez agrupar y voy a abrir la ventanita acá. Listo. Siguiente paso, voy a abrir acá los instrumentos un operator. Entonces este operator va a cumplir acá una función específica que es añadir noise y añadir una frecuencia específica al sonido que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces fíjense que acá yo tengo el
simpler y un operator dentro de un instrument rack. Eso quiere decir que cuando yo toque la nota MIDI o cuando la nota MIDI se dispare van a sonar los dos al tiempo. Está sonando el operator. Listo. Entonces acá hay dos cosas que podemos hacer. La primera es añadir una frecuencia específica que yo quiera al kick, si se necesita, que es lo que se llama un trigger en la batería. La otra es que puedo añadirle noise y también digamos que puedo añadirle una sonoridad que yo quiera. Digamos que ya ahí pueden experimentar un resto, o añadir distorsiones, o añadir otro tipo de oscilaciones. Pero en este caso lo que voy a hacer es añadirle un poquito de frecuencias bajas a ese kick y añadirle noise para resaltar un poco el top. ¿Listo? Entonces el operator tiene acá un modo, este de acá, que es cómo se comportan los osciladores entre sí, ¿sí? Entonces en este caso yo no quiero que haga síntesis FM, yo no quiero que se multipliquen, sino simplemente quiero que salgan independientemente, que cada uno salga un poco por una salida independiente. Entonces voy a poner este modo de acá para que puedan ser independientes y no se multipliquen los osciladores. ¿Listo? Entonces, siguiente paso, va a oprimir el modo fixed del oscilador. En este caso lo que hace es que puedo poner una frecuencia específica que yo quiera en el oscilador. Entonces puedo ir poniendo. Entonces por ahí entre 40, 50 es una buena. Listo. ¿Sí? Lo que también podemos hacer acá es empezar a modificar la envolvente del oscilador, o también el operator tiene una opción de que tú puedes crear los armónicos del oscilador que tú quieras, en esta opción de acá de oscillator. Entonces con el lapicito uno puede ir dibujando como los armónicos que uno quiere que suenen en ese oscilador. No exagerar porque entonces, si uno quisiera, le podría dar un color ahí adicional al kick, o simplemente añadirle una zona de frecuencias que uno quiera. ¿Sí? Entonces, voy a pronto añadirle un poco acá en el medio, como para darle una sonoridad distinta. Y en la envolvente, lo que voy a hacer es cerrar un poco el decay para que sea mucho más comprimido el sonido. Entonces, voy a ponerlo acá en solo y lo proyecto. Sí, entonces ese es como el layer que tenemos de operator hasta ahora. ¿Listo? Bien, el siguiente paso es con el oscilador B. Voy a cambiar el tipo de onda para añadir solo white noise. ¿Sí? Entonces voy a cambiar el oscilador acá a white noise y voy a modificar la envolvente de tal forma de que pues me funcione, en este caso también reduciendo el decay. Voy a exagerar para que pille la diferencia. ¿Sí? Así está bien. ¿Sí? Y cuando empiezo a disminuir el decay, le da como el aire al kick. Esto es chévere porque emula como cuando una batería real suena al lado del snare, entonces el snare vibra cuando uno oprime ¿cómo se llama? El golpeador. El entorchado. Gracias. Entonces lo emula y le da más presencia. Vamos a apagar sin el layer que hicimos. Ya digamos que pues, ahí es un tema de que experimenten como el tono que les guste. Hay millones de tonos infinitos de tonos que pueden sacar en un kick, entonces pues es una buena herramienta. ¿Listo? Y vamos ahora con el snare. Entonces por ejemplo en este snare que es un poco más entorchado, uno buscaría como poner una frecuencia de apoyo en la zona baja del espectro. Entonces vamos a utilizar la misma técnica pero tratando de llenar un poco más la zona de abajo.
Entonces para eso intentemos cambiar la forma de onda a una diente de sierra, a ver qué pasa. Y en el modo fixed vamos a ir escuchando. Listo. Y después con el envelope vamos a cortarlo para que se lo golpee en la parte que necesita. Añade unos armónicos muy sutiles, pero le da más cuerpo al sonido. Y en el siguiente, bueno, acuérdense de cambiar acá el modo de FM. Entonces, y acá voy a abrir de nuevo el Noise White. Y voy a empezar a jugar con la envolvente. Sin. Bueno. Listo. Ahora los dos. Vamos a moldear un poco el volumen. Digamos que entrada y me parece está chévere. Listo. Bueno, siguiente paso, vamos a empezar a revisar qué tenemos acá en los hi-hats. Entonces, miremos primero este, creo que es el abierto. Vamos a cortar de pronto esta parte de acá. Y este de acá también. Vamos con este de acá atrás. O al final. Esto con la intención de que sea un poco más parejo ese sonido. Ahora lo voy a consolidar de nuevo. Voy a retomar el loop. Y voy a abrir esta ventana donde puedo empezar a experimentar con varias cosas. La primera es en este modo de beats podemos utilizar una opción que es esta flechita de acá. La verdad no sé cómo se llama, pero siempre lo he utilizado. Y lo que hace es que cuando tú activas esta opción y empiezas a modificar este rango, el sonido empieza a disminuir el decay, ¿sí? Entonces suena mucho más corto, mucho más cerrado. Funciona cuando uno quiere que el hi-hat sea más seco, o que un loop de batería, o etc. Echémoslo en contexto. Es muy importante que cuando estén editando un sonido, en algún punto lo escuchen en contexto con lo demás, porque si no pasa que pierden mucho tiempo editando un solo sample o un solo sintetizador y no lo han escuchado con el resto, y cuando lo escuchan con el resto es como, bien. Sí, sí. Listo. Siguiente paso, voy a abrir acá esta opción de acá que me activa las envolventes del sonido. Sí, entonces de entrada acá puedo modificar varias cosas. La primera es el volumen y la segunda que me gusta mucho modificar es la transposición. Entonces vamos a modificar primero el volumen para que en estos golpes iniciales y de los snare no, o sea en el 2 y en el 4 y en el 1, sí, en el 1, 1, 2 y 1, 4, que son los golpes del primer kick, el primer y segundo snare, no suene tan fuerte el hi-hat, sino que le dé más espacio al snare y no se crucen esos dos. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente voy a hacer un puntico acá y acá al inicio también para que ese sonido disminuya. Entonces, vamos a escucharlo en solo para que vean la diferencia. Lo mismo con el 2. Con el 2. Y con el 4. Voy a exagerar porque lo escucho.
Entonces esos golpes disminuyen el volumen. Y en contexto. Ayuda a que tenga un poco más de presencia el snare, ¿sí? Y no se cruza tanto con las transientes del snare. Listo. Siguiente paso es modular la transposición. Entonces a mí me gusta muchísimo los hi-hats, pitcharlos hacia arriba, algunos semitonos, por lo que les decía al principio, cogen mucho más ataque, cogen mucho más presencia. Entonces vamos a intentar primero pitchar los semitonos y tal vez jugar con las afinaciones acá de cada uno. Entonces con esta opción yo podría cambiar por cada uno, hacer un distinto pitch y jugar con eso. ¿Para qué? No sé, para añadir más groove a la batería. Porque todas estas cosas van haciendo que la batería deje de ser tan plana y empiece a moverse más, que se vuelva más. Voy a poner un solo. Voy a bajar este, de pronto otros tonos, de pronto subir un poquito más, y este bajar. Sí, que ya no suena todo plano, sino tiene como movimiento. Y acá de pronto en el transpose global podría aumentar un poco el pitch también. Un semitono me falta. Ok, listo. Vámonos ahora con los siguientes hi-hats. Entonces, Ana, ¿te puedo pedir ahorita? Por favor, gracias. Listo, entonces este siguiente hi-hat, vamos con la misma. Entonces vamos a hacerle primero el truquito de acá del trans, y pues el transients. Entonces vamos a poner la primera opción, cortarlo un poco más. Mucho más corto, mucho más cerrado. Lo segundo es que fíjense que este hi-hat está un poquito desfasado, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de una manera muy rápida, que es seleccionar todo desde acá y con la opción de Command U, él automáticamente me sincroniza los samples. Listo. Ups. Listo, siguiente paso. Voy a activar acá la opción de loop dentro de la ventana de clip, está de acá, y esta opción me va a permitir poder trabajar el loop o repetir el loop de la manera que yo quiera según estos dos localizadores de acá, ¿sí? Entonces si yo lo empiezo a cerrar, fíjense que él empieza a cambiar la posición del loop. ¿Esto para qué sirve? Para cuando yo, digamos, quiero loopear rápidamente solo una parte de este fill, de estos hi-hats, y no demorarme tanto tiempo cortando, pegando, editando, sino simplemente ya te deja moverlo acá. Entonces yo diría como de pronto estos dos hi-hats me sirven, y cuando lo tengo en modo loop, fíjense que él automáticamente todo el loop, todo el clip de dos compases, de un compás, perdón, me lo copia y lo duplica. Entonces, ya no tengo que irme allá y editar y cortar el audio, sino simplemente con esta opción puedo seleccionar la parte que yo quiero. No, si quiero solo este pedazo, no de acá, estos tres. ¿Sí? O estos dos, o este. Pero me parece que estos dos funcionan chévere. Ponemos en contexto. Vamos a disminuir el volumen de estos. Estos hi-hats que son A16, es chévere dejarlos muy sutiles, porque cuando uno los pone muy por encima de la mezcla confunden el kick y el snare. Entonces son más como una añadidura. ¿Hasta qué punto? No sé, hasta el punto en el que nos sintamos cómodos con el kick y el snare. Fíjense que, por ejemplo, como estaba antes,
lo va a disminuir un poquito. Y estos de acá también, los principales. Entonces, tal vez los dejaré un poquito más abajo, que sean muy sutiles. Listo. Siguiente paso, vámonos con el right. Entonces, este right está off beat, quiere decir que suena a contratiempo, no suena, cada primer golpe no suena en right, sino entre la mitad de cada beat de 4 compases. Lo cual es chévere porque genera un groove mucho más interesante que ponerlo en cada uno de los tiempos. Entonces yo básicamente lo que haría con este ride es tal vez cortarlo un poquito con la herramienta que ya les mostré. Trans. Vamos. Y ya, básicamente eso. A ver, igual sincronicémoslo por si algo, seleccionamos esta parte y control Q. Tal vez podríamos jugar un poco con el pitch. Pues vamos a subirle un poco acá. Ahí vamos. Entonces, ahora, siguiente paso, voy a seleccionar estos tres canales que son los hi-hats y los voy a agrupar en uno. Entonces, para seleccionar los tres, con Shift me paro entre el que quiero seleccionar hasta donde quiero seleccionar y con Control G hago el grupo, ¿sí? Y el siguiente grupo va a ser solo el kick y el snare. Entonces tengo dos grupos. Ableton 10 te permite crear grupos entre grupos, lo cual es muy chévere porque puedes tener más control de un track o de una batería o de varios canales, por ejemplo del bajo, etc. Entonces voy a coger estos dos y los voy a agrupar en uno solo también, la misma opción. Lo selecciono y control E. Entonces este es mi canal de hats y este es mi canal de beats. Y estos son los drums enteros. ¿Cómo? Ah. Listo. Cambiar un poquito acá los colores, cambiar un poquito la sesión. Listo. Clic derecho, puedo seleccionar el color acá, listo. Entonces, vamos a empezar primero editando el canal de los hats. A mí me gusta muchísimo hacer el procesamiento de la batería por grupos. Muy rara vez como que me voy canal por canal editando, a menos de que lo necesite, si tiene algún pico muy elevado, si tiene algún sonido restante, pues me voy al mismo y lo edito, pero el resto no, el resto trabajo es por grupos y me parece que es una forma de mezclar mucho más sencillo y suena mucho más orgánico también. Voy a coger todo el grupo de los hats y básicamente lo que aplico en el hat son varias cosas. Entonces, por un lado, es muy importante, como les nombraba al principio, aplicar distorsión en esta zona de altos. ¿Por qué? Porque la distorsión ayuda a generar más armónicos. Y en estos hi-hats, por ejemplo, que vienen del sample de Addictive Drums, el Addictive Drums no tiene mucho brillo, no tiene a veces ni con compresión, ni con distorsión, ni con ecualización. Uno logra que los hi-hats hagan parte como del kick y el snare. Uno siempre siente que están por allá en otro lado. Y esta es una muy buena herramienta que ayuda a que se peguen. Entonces yo le aplico esta erosión más que todo como en la zona media, porque en la zona media es una parte que siempre tenemos olvidada en los hi-hats. ¿Sí? Nosotros siempre como que le damos brillos o le cortamos acá con el filtro todos los bajos, siempre. ¿Sí? Como que esa es la clásica del high pass y uno le corta hasta 200, alguna vaina así y tal. Pero resulta que esta zona media es muy importante porque ahí es la zona de pegue con el kick y el snare. Entonces el erosion
ayuda muchísimo a que eso suceda. Entonces lo que hago es darle un poco de white noise en toda esta zona media, alrededor de 2K o 3K. Suena como mucho más trash, mucho más roto, pero al momento de que lo toco con la batería, con el sintetizador, se va para otro lado. Ayuda a unirlos más. Listo. Siguiente paso con los hi-hats es con un ecualizador. Voy a empezar a excitar un poco las frecuencias altas y las medias. Entonces Ableton Live 10.1 trae este nuevo ecualizador que me parece excelente, que es el Channel EQ. Es muy simple, pero el sonido es muy poderoso. ¿Por qué? Porque él ya viene preseteado, es un ecualizador gráfico, o sea, no puedes modificar el ancho de banda ni la frecuencia. Bueno, solo se puede la frecuencia en el medio, pero en el alto ni en el bajo se puede modificar la frecuencia. Primero tiene un high pass en 80 Hz que funciona muy bien para cortar todas esas frecuencias que no queremos. Segundo, uno puede resaltar la zona de medio. Y como les decía, miren que acá tenemos esta zona de medio un poco olvidada. Voy a limpiar un poco los bajos y resaltar los medios alrededor de 400-500. Y con el high voy a recuperar un poco este brillo que me hace falta por encima de 10K. Entonces, al momento de que uno hace este procesamiento, hay que empezar a disminuir el volumen de los canales porque como es tan fuerte, en este caso la distorsión y la compresión, empiezan a resaltarse muchísimo. Entonces hay que disminuirlo después. Listo, ¿qué más le hacemos a estos hi-hats? Entonces vamos a empezar a cortar un poco de picos esta vez, ahora sí con el EQ. Ay. Este. Y voy a abrir el EQ. Simplemente para hacer un corte en las frecuencias críticas de los hi-hats. El oído humano resulta que es muy sensible en básicamente tres zonas de frecuencia, en 3.5K, que es esta zona de acá, 3.5, en 7.5 y en 10K. Sí, esas tres frecuencias son muy críticas. Entonces, lo que yo hago acá en este ecualizador es disminuirlas un poquito, pero con unos anchos de banda amplios, para que no me dañe la característica que ya había logrado con la distorsión y con el channel EQ. A veces digamos que este es un problema que uno tiene muchísimo a la hora de ecualizar unos hi-hats, que uno le corta y le corta los picos y uno nunca le pega como a la frecuencia que es. Entonces mi recomendación es como tratar de dejar toda la zona de brillos un poco más abajo, para después en el proceso global de la batería recuperar. Entonces, por ejemplo, acá hay un par de picos como este de 3K que está bien pronunciado, lo voy a empezar a cortar un poco más amplio. Y empezar a limpiar toda esta zona de abajo. Luego con este High Shelby lo que voy a hacer es excitar toda la zona de 10K para arriba un poquito, con el fin de esculpir esta zona de acá que está un poco pobre de frecuencias.
cortar un poquito en 7K también. Bien. El siguiente paso es que voy a crear una cadena de sidechain para los hi-hats con el kick y el snare. Entonces, para los que no saben qué es el sidechain básicamente es un efecto de compresión y lo que hace es que tiene una señal de entrada y él comprime mediante a esa señal de entrada. Básicamente en este caso lo que voy a hacer es que los hi-hats se compriman cada vez que suena el kick y el snare, o sea que cada vez que suena el kick y el snare los hi-hats se disminuyen para que le den mucho más espacio y eso también va a ayudar a que ellos se peguen mucho más al resto del beat. Entonces, para activar acá el sidechain, vamos en esta pestañita y acá activamos el modo de sidechain y me pregunta desde dónde va a llegar el audio. En este caso voy a decirle desde bits. Hagamos los dos, solo un compresor para ellos. Entonces, esta compresión debe ser también muy fuerte y con un release muy rápido, para que el compresor tenga tiempo de volver al inicio cada vez que suena el kick y el snare. Entonces, fíjense que la reducción de ganancia cada vez vuelve al inicio y va a compensar un poco la salida. De hecho, algo chévere que pueden utilizar es que si quieren darle mucho más sidechain, este compresor, o bueno, los compresores tienen una opción de dry wet, entonces a veces pueden jugar con eso para lograr el color que ustedes quieran o la cantidad de sidechain que ustedes quieran. Voy a darle un resto. Sidechain para el campo. Es un sidechain un poco más sutil, pero cumple su propósito. Listo. Digamos que hasta ahí es el grupo de los hats, por ahora, ¿listo? Vamos entonces con el beat. Al beat básicamente le aplico un par de procesos muy bacanos que tiene Ableton Live 10. El primero es el Drum Boost, para los que no lo han pillado. Es un efecto que trae Ableton Live 10 que básicamente tiene distintas secciones. Entonces, esta sección de acá es una distorsión drive que lo que hace es excitar mucho más la zona de altos. Esta sección de acá es una sección de crunch, es una distorsión un poco más mediosa y tiene un damping que básicamente es un control de tono en el cual ustedes le dicen hasta dónde quiere distorsionar las frecuencias en el rango. Acá tiene un excitador de transientes, un diseñador de excitador, etcétera, de transientes, que básicamente aumenta o disminuye el ataque del sonido. Y por otro lado acá tiene esta parte que es la parte de distorsión para bajas frecuencias, ¿sí? O de excitación de bajas frecuencias. Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Yo por lo general aplico un poquito de drive, crunch y acá puedo añadir exactamente la frecuencia baja que yo quiero. Nada más con ponerlo es la diferencia. Voy a darle un poquito de transients y un poquito de compresión también. Este trim es la ganancia de entrada del procesamiento, entonces si sienten que está destruyendo mucho el audio lo pueden disminuir. Listo. Ahora resulta que al uno darle estos dos procesos el sonido se empieza a volver muy cajudo, ¿sí? Como que empieza a perder el bajo. Entonces para eso está esta opción, esta tercera opción, el boom. Básicamente tú puedes afinar la frecuencia exacta en la que quieres hacer la resonancia, o con este botoncito Ableton te calcula exactamente en qué frecuencia fundamental está el kick y le puedes dar.
bien chévere. Y tiene también acá un parámetro que se llama decay. Sí, entonces este decay que básicamente controla el sostenimiento de esta excitación de bajos. Si entonces entre menos decay, pues suena mucho más comprimido ese bajo. Pues, vamos a exagerarlo para que pillen lo que se puede hacer. Por ejemplo, también con este boom se puede sacar un sub bajo desde el mismo kick. Pero en este caso solo quiero que le añada un poquito ahí de cuerpo a la vaina. Entonces, miren, sin el drum boost, es una herramienta bien chévere. Listo. Entonces voy a bajar, disminuir un poco el volumen para recuperar rango dinámico. Los huecos de frecuencias, como este hueco de acá que tengo, voy a tratar de sobresalir como en estas frecuencias que me hacen falta, como en este rango de acá y como en este rango de acá también un poco en el top. Y como pueden ver acá en esta parte de 100 Hz también me hace falta un poco de volumen en frecuencias. Ahora, hay algo importante acá que vale la pena mencionar, y es que esta es una tabla logarítmica. ¿Sí? Esto es una relación, una tabla de relación logarítmica. Básicamente lo que hace es medir dos valores. Mide un valor de frecuencia, que es este de acá, y un valor de amplitud o decibeles, que es este de acá. Resulta que nosotros los seres humanos escuchamos como una curva de respuesta, como un pink noise, ¿sí? Ya les había mostrado el white noise, que es básicamente todas las frecuencias planas y con la misma amplitud, pero resulta que el pink noise se ve más como una curva así, en donde desde la frecuencia con más amplitud hasta la última frecuencia del espectro, por cada octava reduce 3 decibeles, ¿sí? Entonces, ese es un truco re pro, porque básicamente esa es la forma en la que están calibrados todos los sistemas de audio, y todos los monitores y todas las salas las calibran con pink noise. Entonces, cuando ustedes están haciendo una ecualización, la forma más fácil de lograr un sonido cálido al oído y un sonido, pues, que no duela o que suene bien al oído, es tratar de emular la curva de pink noise, que es básicamente esto que ustedes ven acá, donde los bajos están por encima de todo, y por cada vez 3 decibeles por octava va reduciendo, es decir, que se ve una curva como así, un poco descendente. Es lo que uno debería tratar de emular con el ecualizador, ¿sí? Y esa curva van a ver que suena muy bien al oído. O sea, simplemente con empezar a esculpir el sonido y tratar de emular esa curva ya va a cambiar muchísimo el sonido. Voy a llenar acá estos medios, voy a llenar esta zona acá. Ahora, miren que esto tiene un pico acá que de pronto puede estar molestando, entonces voy a irme allá y a bajarlo eventualmente. Y voy a cortar todas las frecuencias que necesite, entonces todo esto por debajo de... A veces no es tan chévere como dejarle tanto sub a la batería, porque pues esas son frecuencias que ya vamos a meter con el bajo o con otro instrumento. Entonces yo recomendaría que pues utilicen este drum boost para recuperar ese sub, pero ya después lo corten un poquito para que no se vaya a cruzar con el sub bajo. Entonces, no sé, por ahí así, bueno, está chévere. Le da espacio para que ya el sub posteriormente pueda viajar por esas frecuencias. Sí, aquí. Sí. Entonces, realmente ese es un truco muy chévere y muy, bueno, es a veces muy raro que no pensemos como de esa forma, porque nosotros escuchamos de esa forma, ¿sí? Nosotros escuchamos como si fuera un pink noise. Y por eso lo que les digo, todos los sistemas de audio los calibran con pink noise,
porque es como el estándar, y segundo, pues porque nuestro oído también escucha logarítmicamente. Es decir, que por ejemplo, para escuchar las frecuencias bajas necesitamos mucha más presión sonora que las frecuencias altas, ¿sí? Un claro ejemplo es cuando ustedes, digamos, escuchan música a bajito volumen, lo primero que escuchan es los altos. ¿Por qué? Porque el oído es mucho más sensible a esas frecuencias. Y para escuchar los bajos uno tiene que empezar a subirle más, porque necesitan de más presión sonora o de un parlante más grande, etc. ¿Sí? Entonces, es por eso. Y no te exijo. Listo. Ahora lo siguiente que voy a hacer es empezar a disminuir un poquito este canal del beat, tal vez desde acá, desde el EQ, 4 decibeles. Listo, entonces digamos que acá el nivel de referencia un poco es, a mí me parece que el RMS de los drums está bien dejarlo sobre los menos 12 decibeles. ¿Por qué? Porque es un buen nivel de referencia a la hora de masterizar. Cuando ustedes masterizan, por lo general van a limitar entre 5 o 6 decibeles esos picos que están sobrando ahí. Entonces es un buen nivel de referencia al RMS en 2. No se fijen mucho como en este rojo, como les decía a la hora 20, ese rojo, ese pico se va a cortar después con un limitador. Y, o sea, no está afectando, y realmente la sensación sonora no es notable. A lo último yo podría... ¿Qué tanto podría desfasarse ese rojo? Porque a veces podría elevarse un poquito a la medida que uno va procesando el sonido. Digamos que hay varias formas de evadirlo, ¿no? La primera simplemente es coger acá el máster y bajarle el fader, cosa que es muy loca porque a uno le enseñan que eso no se toca ni por el putas. Pero digamos que Ableton Live ya tiene 32 bits flotantes, lo que básicamente te permite tener un rango dinámico muy alto. O sea, por cada bit son 6 decibeles de rango dinámico, es decir, 196 decibeles de rango dinámico. Es decir, que tú podrías tener todos tus canales en rojo y acá coger y bajarle a esto y tener otra vez tu headroom y lo puedes disfrutar y ya, todo bien. O sea, no va a pasar nada. Sí. Pero lo que les decía al principio a los chicos es que a veces uno quiere como lograr un sonido específico con la distorsión, y la distorsión a veces llevarla hasta el límite del rojo es chévere porque genera armónicos que no se generan de otra forma. ¿Sí? Entonces es por eso. Pero digamos que si quieres como evadir eso, la primera opción es o poner un limitador en el máster y trabajar con un limitador en el máster, que yo no lo hago, o sea, yo simplemente dejo de que crucen esos piquitos de rojo, todo bien, no se escuchan casi. Y, o si no, ya después en los grupos voy trabajando con la herramienta de utility. En la herramienta de utility voy recuperando el rango dinámico, entonces voy disminuyendo el volumen de cada uno de los grupos para que al final la sumatoria no llegue al rojo. Pero digamos a la hora de masterizar, el master tiene que estar menos 6. O sea, si ya estás trabajando en ese pico rojito, Sí. ¿qué haces? ¿Solo le bajas al máster? O puedo poner simplemente, o sí, canal por canal le bajas hasta que llega a menos es la 6? más breve, es la más breve. Pues la idea también es como siempre tener como una mezcla entre todo, ¿no? Exacto. Sí, pues sí, Y es que para eso son estos faders del canal, yo por eso no los he tocado casi, sí, en los grupos, porque es que ya después como uno satura tanto, uno tiene tanto volumen arriba, entonces uno coge todos los grupos y les empieza a bajar desde acá, y ya la sumatoria de todos pues te dan headroom en el master. O también podrían simplemente coger acá en el master y bajarle acá y exportarlo a 24 bits o 32 bits, y ya después en otra sesión puedo hacer la masterización y no pierde el rango dinámico. Son como bonitos ahí. Listo. Otra cosa que le aplico acá al beat, a este canal, es una reverberación muy corta. A mí me gusta, soy fan de meterle reverberación por inserto a la batería, cosa que a veces uno no hace comúnmente. ¿Por qué? Porque me parece que
le da mucho más espacio, obviamente, le da como un color más chévere para mí y digamos que eso es un proceso que yo hago, pues no sé, ya muy propio y me parece que funciona mejor para lo que yo hago la reverb por inserto que por envío. Por envío a veces la hago, pero más que todo como al grupo completo de batería, ¿sí? Pero digamos que a lo que es el kick y el snare sí creo un inserto de reverb para poder crear un cuarto muy cortico, ¿sí? Entonces lo que hago es tratar de emular un espacio de ellos. Entonces para eso voy a abrir acá esta reverberación y voy a cambiar la cualidad a high, ¿sí? Que es una reverberación que suena muy cálida y voy a empezar a modificar estos parámetros de entrada. Yo lo que quiero en este caso es que no me afecte las frecuencias bajas, sino simplemente que me coja como todo el rango desde 10K hasta 20K, que es como el top, toda la parte de arriba. Voy a darle todo el estéreo para que esto me ayude también a abrir mucho más el sonido en el campo estéreo. Y el size lo voy a disminuir para que la reverberación esté un poco más al frente, ¿sí? Para que el cuarto sea mucho más pequeño, porque si yo lo empiezo a aumentar, lo que va a hacer es mandarlo hacia atrás, ¿sí? Entonces en este caso lo que voy a hacer es mandarlo hacia el frente. Lo voy a poner completo para que pillen todo en web, para que pillen lo que hace. El size lo que hace es mandarlo muy atrás y entre menos size tengo el sonido más presente, ¿sí? El otro parámetro que modifico acá es el Diffusion Network, en donde básicamente voy a cortar todas las frecuencias bajas que no quiero y solo dejar como total. ¿Sí? ¿Sí? Con. Me filtra solo esta vez cerrando. ¿Listo? Y el otro parámetro que modifico acá es el decay time. Entonces, como este es un efecto por inserto, no es recomendable dejar el decay time tan largo porque me va a dañar la mezcla de los dos sonidos, es decir, se van a cruzar las reflexiones de los dos sonidos. Entonces, en este caso, el decay time, tiene que ser corto para que el sonido tenga profundidad, pero no tanto. Sí, sea mucho más seco. Sí, ahí tengo el sonido 100% wet, ya solo están escuchando la reverberación del sonido. Y luego lo bajo y voy hasta un punto que me guste. Ahí está. Entonces lo que hace es que primero ayuda a pegar el kick con el snare, ¿sí? Muchísimo más. Segundo, les da un cuarto. Tercero, les da mucha más espacialidad sin perder, le aplico un poquito de compresión global con el glue compresor. Pero con este modo de stop clipping. Entonces, este modo, ¿qué es lo que hace? Que todos los picos que sobrepasen 0 decibeles, lo que va a hacer es cortarlos, ¿sí? Entonces, lo que hace es básicamente funcionar como un break wall limiter, un muro, ¿sí? Entonces yo puedo darle una compresión larga, perdón, con un ataque lento para que resalte un poco más los transientes y los ayude a pegar los dos sonidos, y un poquito, tratándome de encargar de que el compresor tenga tiempo de volver al inicio, ¿sí? Porque si lo comprimo mucho entonces se pierden los dos sonidos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es darle un poquito de compresión nada más para que el compresor solo coja en este caso el kick y lo nivele con respecto al snare. Y después con el make-up le voy a dar más ganancia. Hasta el punto de que empiece a clipear. Listo. Y por último le pongo la opción de utility para dos cosas. La primera es enfocar el bajo en monofónico, porque quiero que todas las frecuencias por debajo de 100 estén en mono. Y la segunda para disminuir la ganancia.
o sea, tenemos el RMS en 12, menos 12. Y los hi-hats, pues acá están menos 24, son 12 decibeles por debajo. Es un buen punto de referencia. Listo. Listo, y ahora por último, lo que voy a intentar hacer acá en el canal de lo global de todos los drums es aplicar una compresión multibanda para enfocar mucho más el low end de la mezcla. Pues para eso voy a utilizar el isotope, puede ser el Dynamics, este Dynamic que es chévere, porque utilizamos Dynamics, Dynamics. ¿Sí? Entonces este lo utilizo para dos razones. La primera para excitar los brillos y la segunda para comprimir toda esta parte del medio. Entonces, vayan a esta zona de los brillos, y esta zona de los brillos es bien interesante porque tiene que estar muy presente, pero al mismo tiempo tiene que estar muy comprimida. ¿Por qué? Porque esa zona, para llegar al nivel que uno quiere, si uno no la comprime bien, siempre va a haber picos que molesten y siempre va a doler al momento de escucharlo. Entonces, yo les recomiendo cómo comprimirla muy fuerte con un ataque bien rápido, hasta el punto que se empiece a romper un poquito. ¿Sí? Y después vamos a recuperar esa ganancia que comprimimos. ¿Sí? Con estas frecuencias de acá, entonces simplemente me voy a asegurar de que no compriman. Y estas de acá también son bien importantes porque esta parte de acá es todo el focus del ponche de la batería. Entonces lo que voy a hacer es darle una compresión un poco más media para que enfoque el nivel entre el kick y el snare y los platillos. Rápido y empezar a comprimirlos. Empieza a resaltar un poco más ese pegue. Y lo mismo que la otra, entonces voy a devolver esos 3-4 decibeles que comprimí. Y automáticamente lo que hace es volverse más atacudo, ¿sí? Como que esa zona de frecuencias a veces tiene muchos problemas porque no logramos tener como el ponche que queremos y la compresión multibanda te ofrece como la posibilidad de enfocarte en ese rango de frecuencias para resaltarlo muchísimo más. Un cambio sutil, pero va a exagerar para que pille. Y ahora voy abajo. Listo. Y por último, una ecualizacióncita global. Exacto. A ver, entonces, ecualización. Y estos listos. Pues un poco como con el mismo propósito de ahorita, emular la curva del pink noise y resaltar como este top end. Entonces, este top end lo voy a resaltar con otro plugin que me gusta muchísimo. Ay, lo tengo acá. Bueno, es básicamente un compresor que emula un ecualizador que emula un circuito análogo de Solid State Logic. Entonces lo utilizo solo para darle como el final del brillo, como ese top. Entonces suena muy cálido y añade como ese clip. Pero se lo puedo hacer con un poquito. Ya. Para de pronto recuperar un poco estos medios.
Ahora, si no quisiera ver estos picos acá, hay una opción que yo utilizo que es simplemente poner el Sausage Pattern o el Camel Closure o el Camel Fat sin ningún tipo de distorsión, simplemente ponerlo y ya él actúa como un limitador, rigor. Entonces él corta todos los picos que no queramos. Entonces ya no llega a rojo. Sausage Pattern. Y la sonoridad no cambia, ¿sí? Simplemente corta ese pico. La salchicha. Sí, entonces, bueno, básicamente esto es como un procesamiento que hago para los drums. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero digamos que esta es una de las que me ha funcionado. Hay muchas más, o sea, esta es una como de las que estoy utilizando últimamente porque es sencilla pero efectiva, ¿sí? Como pueden ver no me voy canal por canal editando kick, snares, sino hago más como una mezcla grupal y al momento de que tú haces la mezcla grupal puedes lograr que todo el sonido sea más homogéneo y sea solo uno, que es en últimas lo que como uno debería pensar, no solo enfocarse en tener un kick súper bueno, un snare súper bueno, sino una batería buena, como la ven. Entonces nada, pues vamos a hacernos un descansito y ya volvemos a pillar los bajos.